Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente el día de hoy nos permite estar aquí en su casa para alabar y exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a abrir nuestra escritura en el Salmo número 116, por favor. Salmo número 116. Salmo número 116. Amén. Dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor y había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Nuestro Dios es bueno, es justo, es maravilloso. Nadie como Él, grande entre las naciones, es el nombre de nuestro Dios. Vamos a exaltarle, darle toda la gloria al que vive por los siglos de los siglos, y su nombre es sobre todo nombre. Es precioso buscar la presencia de nuestro Dios. Es como un bálsamo para el alma buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, en esta preciosa tarde nos ponemos en sus manos, Señor. Bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí, la vida del pastor Josué, mi vida, Señor. Le pedimos, bendito Dios, que usted nos cubra con su Santo Espíritu, y que de igual manera usted bendiga a cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión, Señor. Bendígalos, Señor, ahí donde ellos se encuentren. Bendiga a sus familias, bendito Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A donde llegue esta transmisión, de igual manera usted bendiga, Señor, a todos aquellos que la vean, que este día sea un día especial, sea único, sea maravilloso, de alabar y exaltar su santo nombre. Bendito Dios, qué dulce es estar en su presencia, Señor, anhelando buscar su rostro, Señor. Padre, debemos de alabar y exaltar, que su nombre sea engrandecido en esta tarde, bendito Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad
reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo eres tú, Señor, 3 veces santo, digno de toda gloria, honra y alabanza. Y en su hogar cierre sus ojos, levante sus manos y dígale: Santo, Santo, Santo. Qué dulce es estar en su presencia, Señor. Saber que usted siempre nos acompaña, Señor, que siempre va delante de cada uno de nosotros. Que en su presencia, Señor, hay abrigo, hay paz, bendito Padre. Gracias, Todopoderoso. Gracias. Vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a entrar en las alabanzas de júbilo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a bendecirle, exaltarle con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Todo de alegría.
por todas tus maravillas, Adonai. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas, Adonai. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas, Adonai. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Dios del universo, Señor de la creación. Dios del universo, Señor de la creación. Aleluya, te damos toda la gloria, Señor. Tú eres Dios del universo, Padre. Nadie como tú, Señor. Eres hermoso, maravilloso, eterno. Alabamos su nombre, Señor. Padre de maravillas, de proezas, mi Dios. Le exaltamos y le damos toda la gloria. Cuán hermoso eres, Señor. Cuán maravilloso eres, Padre. Oh Santo. Bendito seas, Señor. Bendito seas, te damos toda la gloria, toda alabanza, Señor. Hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder.
rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Todos te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una vez más vamos a decirle: te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Así es, Señor, te damos toda la gloria, Padre Santo, toda alabanza, mi Cristo, es para usted, mi Dios. Aleluya. Santo eres, poderoso Dios, mereces toda la alabanza, mereces toda adoración. Vamos a dar paso a la palabra de nuestro Señor Jesucristo a cargo del pastor Armando. Que Dios bendiga, que Dios hable a nuestras vidas por medio de la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Adelante, pastor. Gloria a Dios. El Señor bendiga su vida, amada iglesia. El Señor sea con cada uno de nosotros. Dios sea glorificado, Dios sea exaltado. Y toda la alabanza y la honra sean para Él. Y como dice este último canto, te doy gloria. Y ciertamente, amada iglesia, que toda la gloria y toda la alabanza y la honra sean para Él. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a Dios. Quiero invitarlos, amada iglesia, a que vayamos al Evangelio de Marcos. Gloria a Dios, el Evangelio de Marcos. Y vamos al capítulo número 5. Y antes de darle lectura y decirles el verso, vamos a estar en el versículo 25 en adelante. En estos días, los que me conocen saben que por mucho tiempo estuve enfermo. Y en estos días me tocó ir a mi consulta al hospital. El día lunes, tempranito nos fuimos, me acompañó mi hija y me tocaba cita en el hospital, y estaba yo en la semana recordando todo el tiempo, todos los años en los cuales Dios me ha sustentado, Dios me ha guardado, ha guardado mi vida, mi integridad, mi salud sobre todo. Y bendigo a Dios por eso, porque ciertamente, hermanos, sí ha sido tiempo, ha sido ya casi 20 años en el cual Dios me ha dado nuevas oportunidades. Y repito, recordando todo esto, recordando lo que Dios ha hecho en mi vida, recordando cómo el Señor ha tenido misericordia y todo lo que uno ha pasado, mi familia ha pasado, estuve recordándolo. Y en estos días que Dios me ha de permitir cumplir más años, yo estaba recordando todo lo que Dios me ha bendecido, y decidí, amada iglesia, compartir un poco de lo que Dios ha hecho, parte de lo que Dios me alcanzó, parte de lo que Dios me dio esa
nueva oportunidad, y siempre me he identificado con una historia en la palabra de Dios. Y yo meditaba en la semana y le decía cuán grande Dios ha sido conmigo, con mi familia, con mi hija, mis hijos, mi esposa, cómo Dios ha sido fiel. Y en verdad el experimentar el que Dios nos haya dado una nueva oportunidad, pues es, creo, digno de ser glorificado y digno de contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sé que tal vez algunas personas muy cercanas a mí, como a mi padre, muchas veces llego a tocar, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Nervios ahí muy sensibles, porque el recordar muchas veces lo que vivimos, sí es motivo de alegría por el día de hoy, pero mientras estuvo pasando, sí fueron tiempos de dolor, de angustia. Pero hoy bendigo a Dios, amada iglesia, y yo sé que mi familia también lo hace, por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y repito, quiero leer este texto, esta historia. De hecho, hace 15 días, leyendo o estudiando la historia, hermanos, de la hija de Jairo, les comentaba yo que en el camino de que nuestro Señor Jesucristo iba a la casa de Jairo, con esa prisa que llevaba Jairo, se encuentra una mujer. Y esa mujer, vamos a decirle de esta manera, ¿no? Le quita el tiempo, por llamarlo así, al lugar a donde iba nuestro Señor Jesucristo, que era a sanar a la hija de Jairo. Y como se los comentaba la vez pasada, imaginémonos ese momento, él llevando prisa y todavía nuestro Señor Jesucristo deteniéndose en medio de una gran multitud. Y esa historia no la vimos hace 15 días. Y repito, retomando un poco eso y retomando lo que he vivido esta semana, lo que estarán en estos días, pues yo bendigo a Dios por eso, amada iglesia, y creo que Dios nos ha dado la bendición de poder testificar lo que Dios hace. Dios nos da la bendición de contar las maravillas que Dios ha hecho, como dice el profeta, escrito en el libro del profeta Daniel, conviene que declare las señales y maravillas que el Dios ha hecho conmigo. Y repito, ciertamente estaremos hablando un poco de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, y siempre he aclarado esto. Cuando nosotros o cuando alguien da algún testimonio, siempre será para la gloria de Dios, siempre. Nunca debemos de caer en el yo, en el centrarse en el mensaje que sea centrado en uno mismo, no. Si uno cuenta un testimonio, si uno habla de lo que ha acontecido, siempre será para la gloria de Dios, siempre, siempre, porque Él es el que hizo, hace y hará la obra. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces permítame leer desde el versículo 25, amados hermanos, hasta el versículo número 34. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva,
Ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, en el nombre de Jesús, amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amado Dios, en esta hermosa tarde, Dios, ruego, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, tome el control, tome mi vida, Dios mío, Señor. Y lo que ha de ser plasmado, amado, lo que ha de ser plasmado por medio de este video, de esta transmisión, Dios mío, Señor, en vivo, Padre, ruego, mi Dios, Señor, que cada uno de mis hermanos que tengan la disposición, el tiempo y el amor, Señor, para tomarse, Señor, este lapso de tiempo, Padre, para apartarlo a usted, Dios mío. Ruego que su Espíritu Santo, mi Dios, le dé, Señor, esa confianza, esa tranquilidad, y sean llenos de ti, Señor, a través de tu palabra. Si alguna persona, amado, que lo sé que es así, Dios mío, Señor, está pasando por alguna situación, ruego que mediante esta palabra suya, Dios mío, Señor, usted pueda darle el consuelo, Señor, al corazón. Que su palabra, Dios mío, haga la obra, Señor. Que su palabra, Dios mío, haga la obra, Señor, en cada corazón, Dios mío, a través, Señor, como lo hemos dicho, ya sea de algún celular, Dios mío, alguna pantalla, Dios eterno, Señor, alguna laptop, no lo sé, Padre, pero que a través, Dios mío, Señor, de estos medios electrónicos, su presencia y su amor, Señor, alcance, Señor, a cada una de las personas, hermanos, amigos, Dios, que estén en estos momentos, Señor, viendo este video o lo estén viendo en vivo, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amada iglesia, ciertamente, hermanos, han sido algunas ocasiones en las cuales Dios nos ha permitido compartir parte de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recuerdo que la primera vez que me decían que lo comentara fue allá por Ecatepec, y una de las veces que también me pedían fue estando en la radio allá en Zacatecas. Y ciertamente, hermanos, repito, esto es únicamente con el deseo de que Dios sea glorificado, porque siento que de una manera personal muchas veces cuando se cuenta muy seguido cierta situación, se pierde del enfoque de darle la honra y la gloria a Dios. Repito y aclaro, siempre cada testimonio tiene que ser para eso, para honrar a Cristo. Nunca para que alguien pueda decir, ay, pobre, ay, mira lo que ha sufrido, míralo cómo. No, simple y sencillamente es para que vean que lo que Dios hace, amada iglesia, Señor, lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer con usted y lo podrá hacer con cualquier otra persona, según sea la voluntad, la misericordia y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Dice la palabra de Dios, amados, que esta mujer, del cual pues no sabemos más que esta historia, dice la palabra de Dios, amado, que tenía 12 años que padecía de una enfermedad. Es decir, no fue una enfermedad con la cual ella nació, no fue una enfermedad que le vino desde su niñez. No, dice que en 12 años atrás de esto, ella empezó a padecer una enfermedad, y dice que esta enfermedad era flujo de sangre. Quiero que imaginemos un poco, sin caer en la exageración, quiero que imaginemos cómo pudo haber sido la vida de esta mujer antes de que ella cayese en una enfermedad. ¿Cómo pudo haber sido su vida cotidiana? Tal vez era casada, tal vez estaba en su hogar, tal vez era una persona que podía decir yo no he hecho nada malo a nadie, o por el contrario, tal vez era una persona problemática, no lo sabemos, pero ¿cómo pudo haber sido su vida? Porque ciertamente los que hemos pasado por alguna situación, que en alguna enfermedad, sabemos que nuestra vida es un antes y en un después de que una enfermedad llega a nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice esta palabra que en 12 años ella empezó a sufrir de un flujo de sangre. De la sangre era
era algo que continuamente estaba fluyendo en su cuerpo. Es decir, que día con día estaba padeciendo esta enfermedad, tal vez un poco vergonzosa, tal vez una enfermedad que la debilitaba cada día más, una enfermedad en la cual tal vez estaba pálida, padecía una anemia, no lo sabemos. Pero ciertamente antes de la vida de esta mujer podemos decir que su vida era normal, vamos a decirlo de esta manera. Y repito, cuando uno vive, cuando uno no necesita, cuando uno vive, vamos a decir, una vida normal, donde no nos acordamos de Dios, donde no tenemos el deseo de buscar de Dios, muchas veces llega a suceder algo para que nosotros volteemos a ver a Dios, a conocer a Dios, y muchas veces tienen que suceder ciertas circunstancias para que uno voltee y decir: Señor, ayúdame. Es como aquella persona que por mucho tiempo se le ha hablado del evangelio y no hace caso, y muchas veces tiene que pasar, como se dice coloquialmente o vulgarmente, hasta que toca fondo, es cuando pide ayuda. Ahora, la vida de un servidor transcurría de una manera, vamos a decirlo, pues no tan normal, porque ciertamente yo puedo decir, hermanos, que mi vida antes de enfermarme, en mi adolescencia, en mi juventud, pues ciertamente sí fui un dolor de cabeza para mis padres. Ciertamente para mí, yo me consideraba alguien que tal vez no veía la situación y las cosas que podían pasar. Para mí era algo muy, muy normal el vivir la vida que yo llevaba. Ahora me ven así vestido, ahora me ven ya de una manera diferente, pero ciertamente antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, pues éramos o pertenecíamos a ciertas organizaciones, ¿por qué no decirlo?, a ciertas pandillas. Nuestra vida antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo era andar en la calle, era andar tomando, fumando. Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, era una vida en rebeldía con nuestros padres. Hoy recuerdo las veces que hice llorar a mis padres, hoy recuerdo las veces que por mi rebeldía únicamente. Entonces, pero antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, vienen ciertas acciones que no las vemos, que no nos damos cuenta lo que puede trascender, porque cuando lo tiene todo, lo único que se acuerda es de Dios. Lo último, la mayoría que nosotros podamos tener una necesidad o tener una petición, esa nos va a ayudar a buscar a Dios. Yo estoy seguro que ahora en este tiempo de pandemia, en este tiempo de situación económica, mucha gente ha vuelto sus ojos a Dios, tal vez para decirle: Señor, ayúdame, en sus propias palabras, tal vez: Señor, necesito que me fortalezcas, no lo sé, pero siempre ante una necesidad, siempre hay una búsqueda de Dios. Ahora, dice el versículo 25, estamos en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre. Esta mujer, amada iglesia, esta mujer estaba pasando por una situación ya de 12 años con una enfermedad. Quienes hemos padecido por mucho tiempo una enfermedad, amada iglesia, damos cuenta que nuestra vida cambia en su totalidad. Hasta antes de los 17 años yo era de esa manera, repito, un hijo problemático, un hijo que se salió de la escuela, que empezó a andar en las pandillas, que empezó a vivir una vida de pecado, ¿por qué no decirlo? Pero a la edad de 17 años viene algo que calma mi vida. Algo que me hace un stop, porque empiezo yo a enfermarme, porque empieza mi vida a tener ciertos problemas físicos. Entonces, después de esto, pues uno empieza como que a meditar las cosas, como que a cambiar, porque ya nuestro cuerpo no es el mismo, porque nuestro cuerpo empieza a cansarse, porque nuestro cuerpo empieza a deteriorarse, etc. Y dice el versículo 26, y había sufrido y de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada le había aprovechando, antes le iba peor. Este texto, este versículo, hermanos, es algo que
impactó mi vida, es algo que me hizo, ya después de vivir una vida así, cuando venimos al conocimiento de Dios, y en una ocasión leyendo este texto me identificaba de una manera como ustedes no tienen idea, porque dice, había sufrido mucho. Había sufrido 12 años en enfermedad, 12 años, hermanos, tal vez yendo, como lo dice, médico en médico, pero 12 años padeciendo una enfermedad. Ciertamente, los que tienen un familiar en casa con una enfermedad, el paciente siempre padecerá físicamente, siempre sentirá los dolores físicamente, el cansancio, los mareos, los vómitos, todo lo va a sentir físicamente uno, pero siempre he dicho que nunca se va a comparar con el dolor, con la angustia que los familiares, amada iglesia, pueden llegar a sentir. La semana pasada hablábamos de esa mujer viuda que perdió a su hijo único. A su único hijo, lo veíamos la semana pasada. Y ahora yo quiero imaginarme cómo era el sufrimiento, en este caso, de las personas que me rodeaban. En este caso, repito, mis padres, mi familia. ¿Cómo habrá sido ese dolor? Porque dice que ella sufría mucho. Yo quiero imaginarme que las familias de esta mujer de igual manera sufrían demasiado. Al ver a su, en este caso, hija, tal vez esposa, tal vez madre, no lo sé. Pero dice que ella sufría demasiado. Y repito, cuando uno está enfermo, hermanos, en verdad que la vida nos cambia de una manera terrible. Y dice, había sufrido mucho. Y después dice, y de muchos médicos. Miren, de muchos médicos. Y lo repito, de muchos médicos. ¿Qué pasa cuando tú vas con el médico y no encuentras una respuesta? Muchas veces entra la desesperación y dices, no, él no me curó, y vas con otro médico, y vas con otro médico, y si no vas al hospital, y vas con un especialista, etcétera, etcétera. Bueno, dice la palabra de Dios que esta mujer, hermanos, gastó mucho, dice, se sentía muy mal, sufría mucho porque andaba de médico en médico. Y así es, amada iglesia, cuando nosotros tenemos a un paciente, cuando nosotros tenemos a alguien enfermo, y más cuando no conoces de Dios, amada iglesia, buscas la forma en la cual tú sanas, o tú lleves a tu hijo para que sea sano, para que lo curen. Uno como padre, al ver a nuestros hijos, uno como padre, al verlos sufrir, al verlos padecer, amada iglesia, sufrimos. Si a veces con una simple calentura los vemos llorar y sufrimos. Ahora, yo no me puedo imaginar, tal vez en algo únicamente, cuál era el sufrimiento de mis padres al verme de esa manera, porque los que tenemos la gran dicha, bendición de ser padres, sabemos el amor tan grande que le tenemos a nuestros hijos. Y alguien en alguna ocasión dijo lo siguiente: no es válido, digo así entre comillas, no es válido que los padres, o no es normal que los padres entierren a sus hijos. ¿Por qué? Porque ciertamente vamos a decir, por lógica, y lo hago así entre comillas, el padre tendría que morir primero y después el hijo por cuestión de edad, pero ciertamente no siempre es así. Entonces, al ver que la vida se iba gastando, la vida que sufría de esta mujer, que iba con muchos médicos, había tal vez desesperación, angustia, y decían, donde quiera que sea, yo quiero ir. Y eso fue, amada iglesia, lo que a un servidor le sucedió. Empezamos a ir con muchos médicos, empezamos a buscar, o mis padres empezaron a ver la forma en la cual uno fuese sanado. Y todo empezó por un simple dolor. Terminamos en el Hospital General de México. Entro creo 9 de enero, y salgo el 30 de abril, todavía lo tengo bien presente, casi 4 meses internado, en donde no me pudieron hacer nada, no me encontraban bien qué era, y entonces mi padre opta y dice, no, vámonos de aquí. Tuvimos que pedir una alta voluntaria porque ya eran 4 meses y en el cual no se encontraba nada. Entonces vemos la posibilidad de ir a otro hospital, me hacen una biopsia abierta y cortan un pedazo de riñón, una pizca, y lo mandan a estudiar, y entonces ya es ahí donde se empiezan a dar cuenta cuál era el problema que yo tenía.
Y entonces empiezan ya a tratarme, pero pasa el tiempo y no vemos respuesta, entonces empiezo a asistir a un hospital y al ir a ese hospital me decían los doctores, tu riñón está funcionando cada día menos, y llegó un momento en el cual todavía recuerdo aquella doctora de Costa Rica, doctora Dina, que me ve y me dice, Armando, no te vayas del hospital, yo iba a consulta, no te vayas porque tu riñón se ha casi terminado, necesitamos urgentemente que te quedes porque te vamos a dializar. Y ciertamente a mí me entró demasiado miedo. Yo llegué, salí de la sala, me estaba esperando mi padre, me puse a llorar con él y me decía, ¿qué vamos a hacer? Le digo, yo no me dializo y vámonos de aquí, vámonos, yo no quiero regresar a este hospital. Y pasa el tiempo y salgo de ese hospital, ya no quise regresar a ese hospital, y entonces en la desesperación de mis padres empezamos a buscar diferentes formas. Fuimos con un médico naturista, tuve tiempo con un médico naturista en el cual me decía, vas bien Armando, vas bien. Recuerdo que en aquel entonces, espero no equivocarme, mi hermana aún estaba estudiando, no recuerdo si ya estaba allí trabajando, y me decía, ¿cómo vas a estar bien si mira cómo están saliendo tus estudios? Total que pasa el tiempo, no vemos respuesta y empezamos entonces en la desesperación. Le empiezan a decir a mi papá, no, que en tal lugar hay un señor que hace milagros. ¿En dónde? No sé, no recuerdo ahorita muy bien, creo que fue por Querétaro. Es un señor que hace milagros y que cura haciendo no sé qué, y hay muchísima gente, y ciertamente fuimos a ese lugar y había fila de gente a ese lugar, y veíamos cómo el Señor pedía dinero y sus bolsas llenas de dinero, y la gente iba y pagaba y ya no, me revisaba a mí con unas cucharas, no sé qué tantas cosas hacía, y total salimos de ese lugar pensando que era la solución, me recetó ciertas cosas. Nada. Empezamos a ir con tomar medicamentos que nos daban, nada. Empezamos con test, nada. En la desesperación de mi padre, yo recuerdo que le avisaron de una persona que hacía limpias. Imagínense a qué grado hemos llegado. Nos vamos al pueblo, nos vamos ahí, me hacen una limpia, y hoy únicamente para la gloria de Dios, y con vergüenza lo decimos, pero sé que es para la honra de Dios. Aún hicimos ritos que hoy entiendo que fueron satánicos. ¿Por qué? Porque aún con gallinas negras hacían sacrificios, me metieron en un pentagrama y ahí me escupían alcohol, no lo sé qué tantas cosas hacían, y decía, ya, con esto quedará, porque le hicieron un trabajo a él. Y uno en la ignorancia, hermano, sin saber, ya ahora entiendo que eran algo diabólico lo que estábamos haciendo, pero hoy entiendo eso ante la desesperación de mis padres, ante la desesperación de todo eso, amada iglesia. Uno lo hace porque uno como padre, al ver esta necesidad, uno lo hace. Y pasó el tiempo y nada, empiezo a visitar santuarios religiosos y que porque aquel santo es milagroso y vamos a ese lugar, y que aquel santo es el de los impíos y vamos a aquel lugar, y así anduvimos. Por último fuimos con un señor que curaba chakras, no lo sé, tantas cosas. Por eso repito, amada iglesia, cuando leo esta hermosa historia de nuestro Señor Jesucristo, el encuentro que tiene esta mujer con él, porque dice que ella había gastado todo y que había ido con muchos médicos, había gastado todo. En la desesperación, yo he escuchado casos, hermanos, donde personas han acabado con terrenos, han acabado con casas, con coches, todo. ¿Por qué? Por buscar la sanidad, llámese de un hijo, llámese de un padre, llámese de un familiar, porque ante esa necesidad así llegan a suceder las cosas, amada iglesia. De hecho, mi padre, yo recuerdo que decía, quien sea, no importa, si es necesario pagamos por un riñón, cosa que pues y hoy lo entendemos que no es así. Bueno, estábamos dispuestos a hacer todo por la sanidad. Dice el versículo 26, y había sufrido y de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y dice, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Ciertamente nada había aprovechado, las cosas, el dinero se gastó, tiempo se gastó. Y recordando lo que la última vez me había dicho la doctora Dina, que me dijo, Armando, si no te dializas en estos días, tú vas, y así me lo dijo literalmente, tú vas a caer como pajarito, muerto.
tenía una forma de decir las cosas, aunque muy brusco, pero lo decía con un carisma. Y cómo recuerdo a esa doctora. Y recuerdo, dice, y versículo 26 en la última parte, antes le iba peor. ¿Qué tan mal o qué tan peor le pudo haber ido a esta mujer, amado? ¿Qué tan mal le pudo haber ido a esta mujer? Quienes puedan tal vez tener algún problema de este índole en la actualidad, en el cual, amado, tienen sus periodos con mucha sangre en abundancia, quien se desangra en lo general, hermanos, saben la debilidad que hay en el cuerpo, saben la anemia que aún, porque dice que, imagínense, durante 12 años, hermanos, tenía flujo de sangre. La vida se le iba cada día. La Biblia dice que la vida del ser humano está en la sangre, y día con día se le iba. Imaginemos todo alrededor. Ella, al tener este problema, no podía entrar ni aún a lugares santos, no podía tener relación en el hogar con su esposo. No lo sé, tantas cosas, porque desde en el libro de Levítico habla precisamente las leyes para una mujer que está en su periodo, etcétera. Ahora imagínenos 12 años, amada iglesia, padeciendo todo esto, y dice, y antes le iba peor. ¿Qué más peor le podía haber pasado sin aún estar lejos, vamos a decirlo, de lugares sagrados, de lugares donde se hablaba de Dios, porque no podía estar cerca? Ahora, mi salud iba empeorando, amada iglesia. Mi salud iba empeorando cada día más y más y más. Era tanta mi debilidad, amada iglesia, donde ya llegó un momento en el cual mi padre, yo recuerdo que dijo, este es el último, y si no, nos regresamos al hospital para que te dialices. Y yo no quería, les soy honesto, yo tenía mucho miedo a la diálisis, mucho miedo a eso. Y por aquel entonces me dieron la noticia, me dan la noticia de que iba a ser papá de la que hoy es mi hija. Y ese fue un motivo por el cual me llevó a dializarme. Cuando uno no conoce de Dios, hermano, lo último que se acuerda uno es de Dios. Pero cuando uno tiene necesidad, uno empieza a buscar la forma con tal de subsistir. Y recuerdo que uno de los motores para mí fue el saber que venía a la vida una hija mía. Y recuerdo que le dije a mi padre, está bien, vamos al hospital. Regresamos al hospital después de no sé cuántos años, y me vio la doctora. Todavía recuerdo el pasillo donde la encontré, y me dice, y se acordó tanto de mi nombre aún, dice, Armando, ¿no te has muerto? ¿Cómo recuerdo a esa doctora? Dice, Armando, ¿no te has muerto? Y le digo, no, doctora, todavía no. Dice, ¿qué? ¿Ahora sí? Le digo, sí, doctora, ahora sí. Y pues no pasó mucho tiempo en el cual entré en la diálisis. Entré en la diálisis, me operaron allá, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición, Salvador Suribán. Y pues a partir de entonces, hermanos, empecé a dializarme, pero pasó el tiempo, duré 4 años dializado, y mi cuerpo ya no daba más, hermanos. Estaba muy cansado, estaba yo muy deteriorado físicamente, estaba demasiado cansado, no podía ya respirar, no podía yo ni caminar, ni subir escaleras. Mi color estaba totalmente amarillo. Adelgacé bastante, adelgacé mucho. Era yo, no recuerdo quién, pero me dijo, tenías la piel pegada a los huesos. Era prácticamente, en verdad, un hueso andando. Siempre cuando terminaba yo de hacerme mis diálisis, era cansancio, eran dolores, eran vómitos. Era algo muy feo, hermanos. Yo recuerdo que en una ocasión mi mamá me decía que ellos esperaban mi muerte prácticamente. Estoy hablando que ya tenía yo, no sé, 20 y tantos años, no recuerdo bien ahorita qué edad tenía yo. A los 17 empecé a estar enfermo. Total que uno va ya meditando las cosas. Si algo me mantenía en pie fue mi hija. Si algo me mantenía en pie siempre fue el deseo de verla crecer.
Yo recuerdo que una de mis palabras a Dios siempre fueron: Señor, permíteme verla nacer, porque aún yo pensaba que en mi cansancio no la iba a permitir, no iba a poderla ver. Y recuerdo que mis oraciones eran, o mis palabras, porque en esas todavía no conocíamos bien a Dios, eran: Señor, permíteme verla nacer. Dios me lo permitió. Y después cambié mi oración y le dije: Señor, permíteme verla crecer. Señor, permíteme verla crecer. Y ciertamente a la edad de 3 años, cuando ella tenía 3 años, nuestra vida cambió totalmente. Dice el versículo 27, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás. Primero, cuando yo hablar de Jesús, nuestra vida siempre será un antes y un después de Jesús. Nuestra vida siempre será un antes y un después de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaban a punto de verme morir, de que yo muriese por la enfermedad, iba avanzando mucho. Ya la insuficiencia renal había avanzado demasiado. Los que saben un poco de eso saben que es crónico y va deteriorándose cada día más. No hay una cura como tal, simplemente es algo que va degenerando, va acabando. Pero ciertamente, repito, siempre habrá un antes y un después de Jesucristo. Dice el versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesucristo. Es ahí cuando mi enfermedad, repito, estaba muy grave, y es cuando alguien nos empieza a hablar de Cristo. No quiero dejar pasar, creo mi mamá se acuerda aún de la hermana, y es algo que toca los nervios sensibles de mi madre, porque dice que ella nunca me mostró el dolor, nunca me mostró su cansancio, nunca me mostró su angustia, pero ya tiempo después, ahora sí que ya más hacia acá, recuerdo que ella en una ocasión me dijo que en la desesperación que ella tenía, salió de la casa y se fue a llorar a un parque. En ese parque dice que ella estuvo llorando, es ahí donde se desahogaba ella, cuando ella oraba a Dios, platicaba con Dios. Cuando una hermana, hoy entendemos que es hermana en Cristo, se le acercó y le habló de Cristo, y le habló del Evangelio, y recuerdo que una de las palabras que se le quedó muy grabadas a mi madre fue que alzó sus ojos al cielo, o en sus palabras, no recuerdo cómo me lo comentó, y me dijo: Señor, conoces a mi hijo y sabes cómo está. Señor, llévatelo o sánalo. Y se dicen que fueron las palabras que ella dijo en aquella oración: llévatelo o sánalo. Qué difícil ha de ser para una madre hacer una oración de ese índole y decir: Señor, llévatelo o sánalo. Uno no quisiera pasar por esos momentos, amada iglesia. Mi enfermedad se agravó, y entonces cuando una hermana llamada Alfonsina, y siempre recuerdo mucho su nombre, la hermana Alfonsina, siempre nos iba a visitar, llevaba a pastores a que oraran por mí, y pues oraban por mí y me decían: ¿qué sentías? Yo les digo: pues nada. Y oraban por mí, y me llevaba a unos hermanos y me visitaba muy seguido. Recuerdo que me daba cassettes de predicaciones, de alabanzas, cassettes que así como llegaban a mis manos, así se los entregaba, y me decía: ¿los escuchaste? Yo le decía: sí. No lo hacía, hermanos, pero ella nunca desmayó, y fue y estuvo ahí. Y recuerdo que en una ocasión, no recuerdo si fue el 1 de enero o el 25 de diciembre, cuando estando ahí sentados en la banqueta, que algo que no le gustaba a mi papá, no le gustaba verme sentado ahí en la banqueta, y era algo que siempre hacía. El sol me calentaba muy bonito y yo me sentaba en las banquetas, y a mi papá no me gustaba verme así. Y recuerdo que llegó la hermana y me dijo: vamos, hay una celebración,
hay un culto, lleven, vamos, y nosotros, no, pues no. Total, yo recuerdo bien que era un día así después de un 24 o de un 1, me parece que fue después de un 24 de diciembre, o sea, fue el 25. Total, nos convenció la famosísima hermana Alfonsina. Y en aquel entonces fuimos aquí en Los Reyes La Paz, y sí me quedó muy grabado que fue un culto de las cosechas. Y hubieron varias participaciones, no las recuerdo muy bien, pero ya al final el pastor que estaba ahí, recuerdo que dijo, vamos a orar por los enfermos, y la hermanita luego pasó me agarró y vengas, hermano. Ya a mí la verdad me daba una vergüenza que pasara ahí enfrente. Ahora entiendo por qué a veces les dicen, ven, pasa enfrente, y no quieren, ¿verdad? Y me pasó al frente para que oraran los pastores por mí. Quiero imaginarme que era algo así como una convención, porque había muchos pastores. Y recuerdo que dijo el pastor que estaba al frente: todos los pastores tomen a un enfermito y oren por él. Tomen a un enfermito y oren por él. Y me dijo, aquí te quedas, mejor te van a venir a orar por ti. Bueno, está bien. Y ya recuerdo, ¿verdad? Que empezó la oración y yo esperé que alguien me tocara. Y escuchaba cómo empezaban a pedirle, Señor, sana a esta persona. Y yo pues esperaba que alguien me tocara, y pues nada, y duró la oración como unos 15 minutos. Y pues yo nomás abría un ojo y abría el otro, y dije, pues ¿qué? ¿Cómo está la onda aquí? Total, que acabó la oración y ya dijo, pasen a su lugar. Y la hermana Alfonsina fue y corrió, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Y le digo, pues nada. Dice, ¿cómo nada? Digo, pues no que iban a orar por mí, nadie se acercó a orar por mí. Nadie, ¿cómo? ¿Nadie? No. Y que me deja ahí, que se va y que se sube a la plataforma la hermanita. Y yo le fui a decir a los hermanos, a ver, dice, hermanos, dice aquí nuestra hermana que trajo un invitado y que nadie oró por él, pásele todavía para acabarla. Si vergüenza me daba pasar entre todos, ahora ya solito ahí. Y recuerdo que bueno, ya pasé y se acercaron un montón de pastores ahí, me echaron un montón ahí los hermanos. Empezaron a orar por mí, pues ya. Recuerdo que salí, regresé y me dijo, ¿qué sentiste? Yo le dije, pues nada, nomás sentí así que estaban todos encima de mí. Ah, bueno, está bien, dice, tú confía en Dios. Está bien, ya. Ya para terminar el servicio, nos despedimos, nos quedamos a comer, como debe de ser. Y ya para salir yo veía un pastor que me veía de lejos, me veía. Y me causaba mucha variedad porque dije, ¿me conocerá o qué? Ya cuando nos despedimos de todos, se me acercó y yo lo vi como venía caminando hacia mí, se me acercó y él me dijo, Dios me ha revelado hoy que vas a sanar. Y yo, ¿revelado? ¿Le habló? ¿Cómo? Pues uno no conoce de Dios, ya sabe cómo son esas cosas, ¿verdad? Y me dijo, Dios me reveló que vas a sanar. Pues yo dije, bueno, pues está bien. Eso fue, el 25 de diciembre. ¿Y cómo vamos de tiempo? Que no tengo aquí. Y recuerdo que... ¿Ya? Ok. Eso fue un 25 de diciembre. Para el 11 de enero del 2011, el 11 de enero del 2001, recibo una llamada, la tercera llamada, ya antes me habían hablado, pero la tercera llamada me hablan para decirme que fuera al hospital porque había un riñón para un trasplante. Recuerdo que yo no quería ir todavía aquella ocasión, estaba yo muy desanimado. No quise ir, no quería ir, mi papá me levantó, me dijo vámonos porque es en la madrugada donde nos hablaron. Llegamos al hospital, yo le decía a las enfermeras, hace tiempo acá en la semana tuve tos, me sentí un poco mal, agripado, y para los pacientes que somos así sabemos que no pueden hacer un trasplante después de una gripa, y no sé ahora, pero aquel entonces no. Y yo recuerdo que parecía que estuvieran sordos porque a todos les decía, no puedo porque ahorita estoy así, no puedo porque ahorita estoy así. Total, que me hicieron estudios, llegó la doctora y me dijo, Armando, el riñón es para ti, te queda,
te lo vamos a poner a ti. Y yo recuerdo que me daba mucho miedo. Le dije a mi padre: papá, tengo miedo, no quiero entrar, tengo miedo. Sabía de las operaciones tan grandes que hacían. Y me decía mi papá: no puedes tener miedo, ya estamos aquí. Total que después me dice mi papá que le dijo la doctora Alberún, le dijo, como es un riñón de cadáver, a veces tarda un poco en funcionar al 100%, no se desespere si no ve nada. Y entonces, bueno, yo no recuerdo ya qué pasó, me durmieron, desperté y vi a mi padre ahí. Ahí vi a mi padre, que lo habían estado llamando varias veces. Total que la doctora le dijo que era increíble cómo al momento de conectar, ahí lo que hagan los médicos, inmediatamente mi color empezó a cambiar y mi vida fue empezó nuevamente a resurgir ya mi vida. Porque siempre cuando uno oye hablar de Cristo, hermanos, la vida cambia, Dios es bueno, Dios es fiel, nuestra vida se transforma, nuestra vida es diferente. Continuamos, dice el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice el texto sagrado que cuando esta mujer viene por la parte de atrás, Lucas dice que fue por el borde del manto. La idea es que esta mujer, con la fe que ella tenía, se acercó a nuestro Señor Jesucristo y tocó el manto, dice, tuvo el valor, no le importó las críticas, aún sabiendo que ella no podía ni aún acercarse por la fluidez que había de sangre en su cuerpo. Ella tuvo el valor para hacerlo, y dice el versículo 28, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. Y versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tan solo tocar el borde, dice, seré salva. Tuvo confianza, no dudó que Jesús podría hacerlo, se acercó a él, y dice que en el versículo 29, voy a ir un poquito más rápido porque ya pasamos el tiempo, dice el versículo 29, y su sangre se secó, y su sangre se detuvo, y esa sangre que fluía en su cuerpo se secó totalmente. Ella sintió en su cuerpo la sanidad, porque el que busca a Cristo, el que cree en Él, todo le es posible, porque aquel que se acerca a Él, sabiendo que Él es la única respuesta, la única salvación, el único que nos puede sanar, porque no, amada iglesia, amado que me escuchas, no es un santuario, no son la brujería, no es las curas milagrosas, no es nada de eso, es simple y sencillamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios se muestra, Dios no está peleado con la ciencia, Dios aún lo permitió. Hoy entiendo que ese trasplante que recibí hace ya casi 20 años, fue por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sé que Dios tuvo misericordia de mí al ver el clamor de mis padres, a ver el clamor de mi madre, a ver mi necesidad, mi angustia, mi deseo por vivir, por ver a mi hija, por verla crecer, por verla estudiar. Todo eso sé que el corazón lo hemos estado viendo en domingos anteriores. Cristo te ve, Cristo se compadece de nosotros, Cristo ve nuestra necesidad y Cristo actúa según sea su misericordia. La misericordia de Dios tuvo para con bien en mi vida, la misericordia y la gracia de Dios tuvo bien en mi corazón, en mi vida, y me dio una nueva oportunidad. Dice el versículo 33, dice: entonces la mujer, me salté muchos versículos, perdón. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo:
toda la verdad. Vino y se postró en adoración a él y dice, y le dijo toda la verdad. Fue transparente, le explicó su vida, le explicó su necesidad, le explicó que ella había sido, que ante la necesidad ella había ido a buscar a Dios, que ante la necesidad había escuchado tal vez de que había un hombre caminando, haciendo milagros, sanando, restaurando, dándole vista a los ciegos, sanándolos, y dice, yo voy a aquel hombre, voy a buscar a aquel. Dice, se postró y lo adoró como Dios. Dice, se postró, y dice la palabra de Dios que le confesó toda la verdad. Fue transparente. Es algo que nosotros tenemos que entender, que siempre que nos acerquemos a Cristo tenemos que ser transparentes, decirle, esta es mi vida, esto es lo que me acontece, esto es lo que yo he hecho, de lo cual pido perdón, pero pido que usted me ayude. Bendito Dios. Dice el versículo 33, versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. No solamente sana, salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y queda sana de tu azote. Tuvo confianza, no lo dudó, no dijo, ¿será posible? Tal vez sí, tal vez no. No, ella sintió que había sido sana. Ella creyó en Cristo, ella creyó que lo podía hacer. No, nuestro Señor Jesucristo dice que poder salió sobre él, porque había en ella fe, había confianza. Amados, Cristo es el único que nos puede sanar. Cristo es el que nos puede, hermanos, dar una nueva oportunidad. Y repito, hoy bendigo a Dios, amada iglesia, porque hace ya casi 20 años Dios me ha dado la dicha y la bendición, amada iglesia, de tener una vida diferente, pero sobre todo de que haya conocido a Cristo, de que haya conocido a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que son trasplantadas ya, pero pueden tal vez seguir su vida como la vivían antes. Llegué a conocer a un hombre que tuvo la bendición y la oportunidad de ser trasplantado, pero 5 años, o no recuerdo bien, 5 o 6 años me comentaron, se tiró al vicio nuevamente, empezó a tomar y años después nuevamente su riñón murió, se acabó. Yo bendigo a Dios porque durante 20 años el Señor, ya casi 20 años, Dios me ha mantenido, pero sobre todo en el que Dios me haya dado la oportunidad, amada iglesia, sobre todo de servir a un Dios vivo, de servir a un Dios glorioso. Porque después de que yo recibo el trasplante, empieza el conocimiento más de Dios, empieza el conocimiento. Conocemos a un hermano, al hermano Pablo Ramón de la Cruz. Él es fue mi primer pastor, y empezamos en el conocimiento de Dios. Y hoy bendigo a Dios porque Dios va poniendo la situación. Ahora Dios me da la oportunidad de estar al frente de esta hermosa iglesia, sirviéndole a Dios con todo mi corazón. Amada iglesia, el único que nos puede cambiar, el único que puede transformar nuestra vida, se llama Jesucristo. No es casualidad el que nosotros hayamos sido llamados. Dios tiene un llamado, propósito para cada uno de nosotros. Ella quería ser sana, y no solamente fue sana, sino también recibió la salvación. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y veréis y vendréis y oraréis a mí, y me buscaréis y me hallaréis, porque me habéis buscado de todo vuestro corazón. La búsqueda de Dios, amada iglesia, tiene que ser de corazón. Hay muchas cosas que me salté en todo esto, hermanos. Simplemente quise exprimir o buscar algo muy resumido, porque entre todo eso, hermanos, yo vi la mano de Dios, vi la mano de misericordia. Hoy veo a mi hija casi terminando su carrera. Hoy veo a mi hija a punto de terminar su carrera. Hoy tengo 2 pequeñitos bien hermosos, y bendigo a Dios por eso. Hoy bendigo a Dios porque Dios aún me dio la bendición de poderlos verlos crecer, de estar con ellos. Tengo una hermosa esposa que nos amamos con todo el corazón. Y cómo no vivir agradecidos, cómo no servir al Dios de la gloria si Él nos ha dado esa bendición, amada iglesia.
Quiero terminar diciéndote, Dios está dispuesto siempre, extendiendo su mano. Tenemos que venir al conocimiento, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que decirle al Señor cómo está nuestra vida y qué es lo que nosotros necesitamos. Y nosotros necesitamos, amada iglesia, primeramente el perdón de nuestros pecados por medio de su preciosa sangre. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos amarlo, necesitamos entregarnos a Él. El único que nos puede dar la salvación se llama Jesucristo. Amén y amén. Él es el único que lo puede hacer. Amada iglesia, Dios me dio una oportunidad y poder salió de Él cuando yo le busqué, o aún en ese deseo de conocerle. Poder salió de Él. Así como en esta mujer, poder salió de Jesús. Yo puedo decir que hace casi 20 años, poder salió y Dios me dio una nueva oportunidad. Y hoy amo y sirvo a Dios. No esperemos a que Dios permita que suceda algo en el corazón o en nuestra vida. Busquémosle a Él con todo el corazón. Busquémosle a Él con todo nuestro ser. Y sea su nombre reverenciado. Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, mi Dios, hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Dios, sé que fue algo muy rápido, Padre Santo, porque hay tantas cosas, Dios mío, tantas y tantas cosas, mi Dios, que usted hizo, Señor, en este lapso de mi vida, Señor. Hay tantas cosas, mi Dios, que usted hizo en mi vida, Señor, pero por cuestión de tiempo a veces, amado, hay cosas que quedaron ahí, Padre. Pero sé, Dios mío, Señor, que todo es para su honra y para su gloria, mi Dios. Señor, como lo dije al principio, mi Dios, como lo dije al principio, no es a nosotros, Padre, no es lo que nosotros hicimos, no es lo que mis padres hicieron, no, es lo que usted, mi Dios, hizo, Señor, porque ante toda esta situación, ante toda esta vida que me tocó, Señor, el único que merece la gloria, el único que merece la alabanza, se llama Jesucristo. El único hacedor de maravillas es usted, mi Dios. Bendecimos su nombre, Padre. Y ruego, Dios mío, Señor, que si alguien tiene la oportunidad, Señor, de ver y tomarse el tiempo de ver, escuchar, Señor, este video, puedan, Dios mío, Señor, tener, mi Dios, esa esperanza viva, Señor. Usted es un Dios soberano y lo entendemos, Señor. Usted es un Dios soberano, mi Dios, y lo entendemos. Y en su soberanía, mi Dios, usted, Señor, hace las cosas como a usted mejor le place. Pues usted es Dios, Señor. Sabemos, Dios, que en ocasiones, Señor, uno quisiera recibir una respuesta a nosotros, a lo que nosotros queremos. Pero a veces la respuesta, Señor, no es como nosotros lo quisiéramos. ¿Cuántos amigos, conocidos llegué a tener en diálisis, Señor? Y cómo no recordar, Señor, esa lista tan grande de personas en espera de un trasplante y saber, Señor, que la lista cada día va bajando, a veces sube y a veces baja, pero lo lamentable es que baja esa lista no porque haya muchos trasplantes, sino porque muchas personas mueren en la espera de un riñón o de algún órgano, Señor. Mi Dios, ¿cómo no acordarme de aquellas personas que quedaron en el camino, Señor? Aquellas con las que conviví estando dializados, Señor, y no tuvieron esa oportunidad que usted me dio a mí, Señor. Usted es un Dios soberano y usted sabrá por qué, Dios mío. Yo bendigo su nombre, Señor, y le doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me ha dado. Y hoy, Señor, le sirvo con todo el corazón. Le sirvo, Dios mío, con todo el corazón. Aquí está mi vida, Señor. Toma el corazón y la vida de mis hermanos que escuchan, que están viendo esta transmisión, Señor. Y que aún ellos puedan testificar, Señor, a otras personas de lo que Dios puede hacer, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Santo.
Escuchen este canto. Si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Así es, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, hay sanidad y libertad. Así es, Señor. Oh, mi Cristo, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú la miraste, Señor. Tú viste, Señor, su estado, Señor. Tú eres bueno, Gracias, Señor. Padre. Tú eres bueno, Oh, Dios. Dios, nadie como tú. Así es. ¿Cuánta gente, Señor, no está pasando algún momento así, más en estos días, Señor? ¿Cuánta gente, Dios mío, no está en espera, Señor, de escuchar que su familiar, Señor, ha sido sanado, Dios mío? Sé que hay mucha gente, Señor, ahora, Señor, aún conocidos, Padre, que están pasando una enfermedad. Algunos ya se están restableciendo, Señor, pero algunos partieron con usted, Señor. Como el día viernes, Señor, se nos compartía la palabra, Dios. Todos pasamos, Dios, por tormentas. Todos pasamos, Dios, por tormentas, Señor. Algunos, amado, algunos quedaron ahí, Señor. Algunos quedaron, Señor, en el camino. Otros lograron, Señor, o están logrando salir de esa tormenta, Señor. Pero usted es un Dios soberano, Señor. Usted lo ha permitido, Señor. Ha permitido esto de esta manera, Señor. Solo podemos pedirte, Dios mío, por aquellos hermanos, Dios eterno, Señor, que han perdido, Señor, algún ser querido en estos días. Para que el consuelo, Dios mío, Señor, venga a ellos, Señor. Pero también te pedimos por los que están en espera de un milagro, Señor. También te pedimos por aquellos, Dios, que están en espera de un gran milagro, Señor. Rogamos que incline sus oídos, Señor, a ellos, Padre. Y así como tuvo misericordia de mí, Señor, así, amados, te lo pueda tener con ellos, Dios. Hay, amados, Señor, dentro de la congregación, familiares que están enfermos, Señor. Dentro de la congregación, Señor,
Hay conocidos, Padre, que están pasando, Dios mío, por una enfermedad, aún siervos tuyos, Pastor Marcelo, Señor. Sánalo, Dios, termina la obra en su cuerpo, Padre. La pastora Eva, Señor, termina la obra, Señor. Y así a cada uno de ellos, mi cuerpo, Señor, también. Han sido 20 años en el cual usted me ha permitido, Señor. Me ha permitido tener esta nueva oportunidad. Yo no sé hasta qué año, hasta qué tiempo, Señor, será. Solamente ruego misericordia, Padre. Solamente ruego misericordia, Señor. Y pido perdón también, Dios mío, Señor. Tal vez por no hacer, Dios mío, Señor, las cosas al 100%, Señor, en cuestión de mi enfermedad, Padre. No me concentro, Señor, porque sé que ustedes, todo está en sus manos en ello, Padre, pero también no debo ser negligente, Padre. Te pido por ellos, Padre, te pido por mí, por mi cuerpo, Señor. Y por cada uno de mis hermanos, Padre, que tal vez estén pasando alguna situación dolorosa por un familiar que está enfermo. Nuestra hermana Miriam, Padre. Te pedimos por nuestra hermana Catalina, Señor. Usted sabe, Dios mío, cómo está en estos momentos. Sabemos que está delicada, Señor. Padre, Señor, solo usted puede hacerlo, Señor. Nos acercamos, Señor, de esta manera simbólica al borde de su manto, Señor, al borde de su vestidura, Padre, al borde, Señor, para que poder salga de usted, mi Dios, y pueda hacer la obra, Señor. Mi Dios, nuestra vida ha sido cambiada, Señor. ¿Cómo no bendecir, Señor, y cómo no darle gracias? Si cuando, como lo decía al principio, traigo a mi mente, Señor, mi vida en rebeldía, Señor. Si traigo a mi mente, Dios mío, mi vida, Señor, en pandillas, Dios mío, Señor, en el alcoholismo, Señor. A punto de morir muchas veces, Señor, por peleas en bandas, Dios mío. ¿Cómo usted me guardó, Señor? ¿Cómo usted me guardó tantas veces, Dios? Había un propósito para mí, hoy lo entiendo, Señor. Pero muchos de mis amigos, Padre, muchos con los que yo me junté, Señor, hoy están muertos, Padre, por causa de la droga, por haber sido asesinados. Muchos están en el reclusorio, otros están perdidos en las drogas aún, Señor. Pero usted tuvo misericordia de mí, Señor. Gracias, Dios, muchas gracias. No nos cansaremos de decirle gracias, Padre, de servirle hasta el último aliento de nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Sé que hace muchos años, Señor, le pedí ver a mi hija, Señor. Mi clamor sigue siendo el mismo, Señor. Hoy tengo pequeñitos, Dios. Permítame verlos crecer, Señor. Permítame verlos desarrollarse aún en el ministerio, Señor. Han sido entregados a ti, Señor, para tu obra. Permíteme verlos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias, mi Dios. Gracias, eterno Dios, por tu bondad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Amén, amén. Pues, amada iglesia, Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por este día, por la bendición de estar y al poder compartir la palabra de Dios a través de estos medios. Esperamos en Dios y rogamos a Él, amada iglesia, que nos lo permita ya hacer de la manera cotidiana, de la manera normal. Extrañamos a nuestra iglesia, extrañamos el estar aquí, pero Dios tiene un propósito y deseando, amada iglesia, que haya ese buscar siempre en nuestra vida, siempre. Amada iglesia, que tengan una excelente tarde. Dios les bendiga grandemente. Bendigo a Dios por ya 45 años que el Señor me permitirá, hermanos, cumplir el día de mañana, y bendigo a Dios por ello, porque de ahí que surgió el deseo de darle gracias a Dios de esta manera, porque Dios nos ha permitido más años de vida, hermanos. Hasta el día de hoy, falta un día, pero hasta el día de hoy Dios ha sido bueno conmigo, y de ahí nació
ese sentir, amada iglesia, de compartir cómo el Señor ya en 45 años de mi vida, Dios me ha permitido servirle ahora, y aunque gran parte de mi vida me la pasé en hospitales, hoy bendigo a Dios porque hoy me la paso sirviendo a un Dios vivo, a un Dios fiel. Y adelante, amada iglesia, adelante, sigamos esforzándonos, tengan el deseo de buscar, de amar y de servir al Señor. Ya saben sus responsabilidades en casita, recojan sus ofrendas y sus diezmos, ya saben, de la manera que se han estado dando. Dios les bendiga, amada iglesia, reciban un fuerte saludo. En esta ocasión estamos nuestro hermano Adolfo, nuestro hermano Josué y un servidor. Dios les bendiga grandemente, les mandamos un fuerte saludo. Estamos para servirle. Hasta luego, un abrazo.